Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Vamos a hacer un video de leyendo las noticias con sentido crítico, que hacía rato que no lo hacíamos. En este caso motivado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, conflicto que nadie se pone de acuerdo cómo llamar, por cierto. El término guerra de Gaza claramente ya le queda corto y guerra Israel-Irán todavía parece exagerado, así que algo intermedio entre las dos cosas quizás. Como sea, vamos a estar hablando del conflicto en Medio Oriente. Primero quiero tocar otros dos temas que un poco están abandonados por falta de noticias, como es el conflicto en Europa, y otro no ha tenido la cobertura que me parece que merecía, que es la ley contra la oposición en Venezuela. ¿Cómo andan las cosas en Ucrania? Bueno, básicamente sin novedad en el frente occidental. El, la ofensiva ucraniana de primavera del 2023 fracasó por completo, fue una derrota total. Y a partir de ahí Ucrania pasó a posiciones totalmente defensivas. Está peleando una guerra de trincheras donde el único objetivo es detener el avance ruso. Ya no piensan lanzar nuevas ofensivas, nuevos ataques. Eh, ¿Puede Rusia eventualmente derrotar por completo Ucrania, tomar Kiev y convertir el país en una parte de Rusia o en una república marioneta como Bielorrusia? Sí, puede. La gran pregunta es qué precio están dispuestos a pagar por eso. Tomar lo que tomaron de Ucrania, que no es gran cosa, pero todavía lo pueden disfrazar de modo de propaganda como una victoria, si se fija la frontera donde está ahora. Todavía lo pueden disfrazar como una victoria, pero si tienen que llamar a una movilización total para tomar Kiev, quizás eso lleve a una guerra abierta con la OTAN. ¿De verdad están dispuestos a pagar ese precio? Y ni hablemos de cosas como invadir las repúblicas del Báltico o invadir la península escandinava, que llevarían una guerra abierta de modo directo con la OTAN. A las grandes potencias no les gustan las guerras abiertas. Les gustan las guerras por proxies, donde ellos usan sus enormes recursos industriales, económicos, su inteligencia, pero no mandan a sus soldados al frente. A las grandes potencias les gustan las guerras por proxies. Esto se aplica también al conflicto en Medio Oriente, que es una especie de matrioshka, es una guerra por proxies entre Israel e Irán, que a su vez es una guerra por proxies más grande entre Estados Unidos y China-Rusia. O sea, es una especie de matrioshka de guerra por proxies, el conflicto de Medio Oriente. Creo que podemos ver vamos a ver lamentablemente varios de esos conflictos, de esas guerras por proxies en los próximos años, en las próximas décadas. Moldavia, Serbia, quizás Taiwán, vamos a ver varias. Pero las guerras abiertas, cuando las potencias se han metido históricamente, cuando grandes potencias fueron a la guerra abierta, fue porque no pudieron evitarlos. Fue porque la bola de nieve de los hechos históricos los llevó a la guerra, no importa cuánto intentaron pararla. Así que no veo altamente probable una guerra abierta entre Rusia y la OTAN, y no veo altamente probable una entrada directa de Estados Unidos en el conflicto de Medio Oriente, que podría llevar de modo indirecto a una guerra abierta entre una coalición de potencias enemigas de la OTAN, Rusia, China e Irán, contra la OTAN. Creo que esto no es imposible. Ha habido históricamente guerra entre grandes potencias, pero no lo creo probable. No lo creo probable porque no es el tipo de guerra que les gusta pelear. El gobierno de Venezuela sancionó una ley prohibiendo los partidos políticos opositores
la cual establece que para fundar un partido político hace falta un permiso directo del gobierno. O sea, el partido gobernante pasa a ser considerado el único verdadero partido político legítimo y cualquier otro partido político opositor que se forme es una mera franquicia que existe con su permiso. Esta ley que convierte de hecho el gobierno en una dictadura de partido único se conoce con el eufemismo de ley contra el fascismo y quiero comentar varias cosas de esta ley. Uno, me llamó la atención que la justificación para la misma, la excusa, el pretexto que dan en el preámbulo, en el prólogo, es la paradoja de la tolerancia del liberal Karl Popper. Digo, ¿hasta cuándo vamos a pretender que esos tipos son el día y la noche, son algo completamente distinto, que tienen principios radicalmente opuestos, radicalmente diferentes y no los vamos a ver como lo que son realmente, la cara y la cruz de la misma moneda? Digo, como mínimo, si sos liberal, si te consideras liberal, que a uno de los filósofos de cabecera de tu ideología lo cite un dictador marxista para legitimar una dictadura de partido único, como mínimo te tiene que hacer ruido. Como mínimo te debería hacer ruido en la cabeza si sos intelectualmente honesto. Después me podés decir que no lo entendieron bien, que lo tergiversaron con mala fe. Bueno, pero mínimo te tiene que disparar una alarma eso, si sos intelectualmente honesto. Eso es una cosa que me llamó la atención. Otra cosa es que me han dicho, bueno, esa es la situación de hecho desde la época de Chávez. Sí, pero una cosa es que una situación política sea de facto lo que ocurre y otra cosa es que esté reconocida legalmente, que esté institucionalizada como diciendo así son las cosas, así funcionan las cosas legalmente, no es lo mismo. Para empezar, esto te crea algunas posibilidades diplomáticas que de otro modo estarían cerradas. Por ejemplo, una potencia le puede decir a otra, este país es oficialmente una dictadura de partido único, con el que ustedes tienen relaciones diplomáticas, con el que ustedes tienen relaciones comerciales, es una dictadura de partido único, donde estos tipos son el gobierno, el único gobierno legítimo. Entonces, si ustedes le están comprando petróleo a estos tipos que reconocen como el gobierno legítimo del país, ¿por qué yo no les puedo vender armas? Eso te abre ese tipo de posibilidades. Dos, es mucho más difícil derrocar a un régimen que está oficializado como lo que es, como una dictadura de partido único, que a uno que lo es de hecho, porque cuando lo es de hecho, se le puede exigir mediante insurrección civil, mediante formas de presión relativamente poco violentas, atiéndase a ser relativamente, mediante formas de coacción relativamente poco violentas, se le puede exigir que instalen de hecho, realmente, la forma de gobierno que existe en los papeles. Cuando la dictadura de partido único es la forma de gobierno que existe en los papeles, la cosa se complica bastante, porque tienen una legitimidad, y por legitimidad no me refiero a legitimidad moral, me refiero a legitimidad diplomática, legitimidad jurídica, que no tiene un régimen que es de hecho una dictadura de partido único, no tiene tiene una legitimidad que Chávez no tuvo nunca. Eso es otra cuestión. Por último, me parece que esto es un claro síntoma, que se atrevieron a hacer esta jugada ahora, me parece que es un claro síntoma de que el régimen se ha acercado muchísimo más a Estados Unidos, lo que sus interacciones públicas pueden dar a entender. Unos años atrás no se hubieran atrevido a hacer esto. Si lo hicieron es porque tienen el permiso de Estados Unidos. Y si tuvieron el permiso de Estados Unidos es porque está mucho más cerca el régimen de Venezuela del régimen norteamericano de lo que quizás quieren aparentar en público.